preguntas, comentarios. A mí me queda, hay muchas como cuestiones que pudiese plantear, pero solamente me centraré en dos. Yo retomo una ponencia que en lo personal me pareció muy aclaradora. La hizo el doctor Ángel en el doctorado en educación en Colombia. Y bueno, él planteaba, por ejemplo, que esta propuesta de la nueva escuela mexicana eh, se proponía alinear una integración curricular, lo que él ya mismo ha comentado, el revalorar al docente, al tratarlo como profesional de la educación. El siguiente punto es como esta cuestión de vincular la escuela, la comunidad y el entorno. Y en ese sentido, pues ya cada uno nos ha dado como ciertas experiencias que dejan ver lo importante y los grandes retos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, al individualizar y contextualizar las problemáticas que se están teniendo. Les comparto algo. Mi hermano, pues, quizás no les he comentado, ¿no? Mi gemelo está en Alto Tonga, está dando clases en una escuela primaria y justamente ayer estábamos hablando sobre estas cuestiones, ¿no? Él me comentaba que, por ejemplo, la escuela en la que él está es una zona de alto impacto o que se tiene una disposición como de necesidad, o sea, de vulnerabilidad económica, la escasez de los retos económicos y todas esas cuestiones, pero además hay un reto más grande. ¿Qué pasa? Por ejemplo, me preguntaba si ustedes ya han o visualizado las cuestiones de la nueva escuela con las cuestiones de USAER, que en este caso, por ejemplo, los estudiantes que tienen, por ejemplo, como autismo algún tipo de discapacidad, a los docentes, además de todas esas actividades que ya han comentado ustedes, tienen que adecuar nuevos retos y nuevas estrategias para incluir a estos grupos que también siguen siendo parte de la nueva escuela mexicana y que también se tienen que aterrizar esas cuestiones. Y en ese sentido, pues sí me gustaría saber si desde su perspectiva han como contemplado adecuar o cuáles serían las rutas para atender estas cuestiones, porque digo, también siguen siendo estudiantes, ¿no? Eh, y la otra cuestión que quizás me atrevería a preguntarles en este caso, pues bueno, esto no es nuevo, esto viene de ya de muchos años atrás. Sabemos que los relevos presidenciales o las cuestiones siguen siendo cambios, ¿no? Y traen consigo nuevas variaciones. En ese sentido, ¿cuáles serían estos nuevos como posibles retos o como complejidades que se pueden enfrentar hasta en estas nuevas perspectivas? Esto lo digo a partir de los nuevos enunciamientos que ha hecho la virtual o la presidenta electa para el quehacer de la nueva escuela mexicana. O sea, ¿no? Entiendo, por ejemplo, veíamos que CONACYT ahorita se va a convertir en una secretaría y que estos retos también implican una centralidad, disposición económica y muchas otras cuestiones más. Pero en ese caso, pues plantearía estas dos cuestiones. Primero una pregunta pequeñita para el doctor Ángel, para no olvidarlo, tomé nota y me interesaría mucho, si es que es público, se puede decir, ¿quiénes fueron los cuatro académicos que comentó que dieron forma a este documento? Si es posible, ¿eh? Si no es posible, por lo que sea, no pasa nada, pero bueno, a mí me interesa mucho saber pues en qué trabajan estas personas, qué escuelas se habían, no sé, pues trabajado con ellas y demás. Bueno, yo actualmente estoy haciendo un postdoctorado aquí en el Instituto de Investigaciones en Educación, en la UB, estudiando el proyecto de comunidades de aprendizaje, un proyecto que ya tiene más de 4 décadas, que básicamente consiste en abrir la escuela para involucrar a las familias tanto en la toma de decisiones como en la misma práctica educativa. Y esto con el objetivo de mejorar resultados de aprendizaje en todas las áreas, pero también en mejorar la relación con las familias, la convivencia y demás, ¿no? Entonces, en el postdoctorado, pues estoy estudiando, pues, qué pasa cuando se aplica esto y también cómo responde esto a los objetivos de la nueva escuela mexicana. Así que quería compartirles 3 reflexiones, si les parece, en función de esto, que hemos estado trabajando con las escuelas. He de decir que desde antes del postdoctorado tengo ya más o menos casi 10 años trabajando con escuelas del país, Ciudad de México, Puebla, en Yucatán, en Sonora, en varias partes. Entonces, les comparto algunas ideas. Primero, yo coincido que me parece un acierto y felicito por ello que quienes hayan impulsado esta idea de abrir la escuela a la comunidad, como lo dijo la doctora
coral me parece que es muy positivo. Hasta hace muy poco, hasta hace unos años, la escuela era impensable abierta a las familias, ¿no? O involucrando a la comunidad. Ciertamente esta nueva escuela mexicana, decir que ha ido muy bien lo de las familias, comentar que hay experiencias como comunidades de aprendizaje que han involucrado a las familias y que en la actualidad están cobrando mucha centralidad, digamos, porque desde esa autonomía profesional docente, pues está teniendo mucha, digamos, mucha lógica con lo que se plantea, ¿no? Yo quería plantearles dos ideas. La primera es, en el plan analítico, tomando esas referencias como comunidades de aprendizaje u otras, se podría pensar también en que las familias y la comunidad participen en ese análisis del programa analítico, para que no solamente el profesorado, que conoce o a veces no conoce a la comunidad, también involucre a las familias en decidir qué quieren aprender, cómo quieren que sea su escuela, o sea, dar ese paso adicional para que las familias también puedan participar y la comunidad en ese programa analítico. Y por último, es un detalle, pero creo que es importante decirlo, me parece, no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Ana Laura o dado que estamos avanzando, digamos, en el conocimiento y eso muestra la misma nueva escuela mexicana, creo que es muy positivo cuidar los referentes, ¿no? En futuras ediciones, en futuros avances, por ejemplo, darle menos protagonismo a gente como Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que habla de decolonizar, pero en su acción hace abusos de mujeres, ¿no? Y darle más protagonismo a gente como Paulo Freire, que sí tiene una trayectoria coherente, ¿no? Y que desde la pedagogía crítica hizo aportes muy importantes, pero bueno, eso es quizás una discusión más larga que creo que valdría la pena en algún momento abrir. Y concluimos esta breve ronda con dos intervenciones, preguntas. La primera de Miguel Figueroa, de la línea de Educación Intercultural. En todo este debate y planeación de la Escuela Nueva Mexicana, ¿cómo se consideró el tema de las lenguas nacionales? Me refiero a como contenido o como medio vehicular. Y por otra parte, Francisco de Parrés, que está también en estancia postdoctoral aquí con nosotros, agradecer las excelentes exposiciones, aunque no es exactamente el tema de que se abordó, quisiera saber su opinión sobre la nueva disposición de elevar el CONACYT a rango de secretaría, algo que Héctor Avilés también mencionaba en su intervención. Adelante. Por mi experiencia como maestra y directora, siento que, por supuesto, para la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con alguna capacidad diferente, hace falta presupuesto. Este cambio de paradigma del que en mucho tiempo se consideró solamente integrar a los niños con discapacidad y ahora su inclusión, pues por supuesto requiere, además del cambio de paradigma, también requiere presupuesto. ¿Por qué? Porque las y los maestros que tienen una formación, digamos, en lo general de la pedagogía y la didáctica, no tienen esta preparación para enfrentar la problemática educativa que pudiera representar el niño y la niña con una discapacidad específica, ¿no? Y para muestra uno solo, ¿no? Es muy común, o por lo menos es la discapacidad que tiene un alto índice de presencia en las escuelas, la sordera. Entonces, bueno, las y los maestros, cuando tienen al niño o a la niña sorda en sus aulas, pues por supuesto, lo primero que hacen es tratar y mover cielo, mar y tierra para conseguir los aparatos auditivos. Eso muestra el desconocimiento de que un niño que nació con esa condición ya tiene una cultura propia, una cultura del sordo, la sorda, que por supuesto no se limita solamente a que el maestro se empecine y se empeñe y además lo logre en que aprendan a leer y a escribir. Entonces, por ejemplo, esa es una vulneración, o sea, logran leer y escribir, pero vulnerando el entorno propio y la cultura de este niño. Entonces, bueno, la inclusión requiere presupuesto y hasta la fecha no lo hay. Los maestros de educación especial, la mayoría de ellos son itinerantes y quiere decir que a mi escuela van una vez cada 15 días.
no hay seguimiento y los maestros y las maestras, aunque se esfuerzan en la adecuación, en una planeación para estos niños y niñas, pues digamos no lo logran, ¿no? No lo logran del todo, aunque de verdad que hay muchísimos esfuerzos que valen mucho la pena. Yo tengo una expectativa muy esperanzadora con el nuevo gobierno. Y bueno, solo eso, ¿no? Esta cuestión de que si las familias en comunidad de aprendizaje pudieran participar para el plan analítico, yo creo que depende cómo lo imaginemos, ¿no? O sea, si nos imaginamos la construcción del plan analítico como una sesión de expertos que son las y los maestros sentados en el consejo técnico y que llamemos a las gentes a que den sus opiniones, yo lo veo como difícil. Difícil pues porque los maestros, las maestras tendríamos como que sortear algunos obstáculos. Sin embargo, siento que sí se está haciendo. O sea, esta vinculación con la comunidad ha permitido que las y los maestros traigan a las reuniones de consejo técnico lo que han escuchado o lo que ven en la comunidad y pensando en las necesidades y cómo responderlas. Creo que se está haciendo, pero no de manera intencionada. Se está haciendo como una consecuencia de esta articulación. Bueno, yo me concentro en esta que comentó Miguel Figueroa. Yo creo que hay una falta ahí también importante de lo que se señala en el Plan de Estudios 2024, que es la Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas Indígenas. Entonces, creo yo que, bueno, digo que es un faltante porque aunque hay varios ejercicios, no se ha terminado de publicar como tal, porque, bueno, pues como ustedes saben, la DGIB cada vez tiene, pues creo yo, no sé, una problemática ahí estructural que no le permite, pues eso, avanzar en sus trabajos, en fin, pero que creo yo que por lo menos hay tres cuestiones de esa estrategia que si prosperan nos pueden dar una idea más clara de esa reorganización. La primera es que, bueno, está contemplada en el caso de secundaria como parte del campo formativo de lenguajes con contenidos específicos y se señala ahí la necesidad de implementarlos tanto como lengua materna o como segunda lengua. Y en el caso de primaria y de preescolar, digamos que la intención es que justo a partir del trabajo de contextualización y de codiseño se incorporen justamente las variantes lingüísticas como parte del desarrollo curricular. Pero les digo, en esa estrategia nacional tendrían que venir especificados justamente cómo operar eso que está ahora en los programas sintéticos. El segundo punto, creo yo, es este reconocimiento de que la atención a los estudiantes indígenas no es solamente los alumnos que están en el subsistema de educación indígena, que ahora, por los últimos datos que tenemos, pues son prácticamente la mitad. La otra mitad está en escuelas generales. Entonces, eso creo yo que también es un punto importante porque se asume que la educación indígena pues evidentemente también ha cambiado en este sentido de sujeto y de espacio, digamos, para el que fue creado originalmente hace 50 años y que pues evidentemente eso necesita reorganizarse. Y lo tercero, creo yo, que fue un tanto desafortunado es el proceso de traducción que se hizo de los libros de texto a las variantes, porque pues eso es solo una traducción de los libros nacionales y bueno, pues ya esa historia ya nos la sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y por otro lado, se dejaron de editar la generación de los libros de texto en lenguas indígenas de los 90, que esa serie, esa colección fue diseñado por docentes del medio indígena y que a la fecha, por lo menos hasta Sí. 2017, que yo tuve oportunidad de rastrear el uso de los libros de texto, todavía Sí. tenían un uso importante, además de pues eso, ¿cómo se dirá? Una referencia y una legitimidad que incluso en el último sexenio y en este, pues no han tenido algunos materiales
materiales que se han hecho. Y bueno, yo un poco por ahí pondría la situación de la cuestión de las lenguas indígenas nacionales. A ver, con respecto a lo que nos queda pendiente, yo pienso que una reforma del calado de esta reforma requiere mucho más tiempo. Yo entiendo que el nuevo gobierno está dispuesto a seguirla impulsando, obviamente con algunos ajustes, pero seguirla impulsando y esto me parece muy relevante. Hay que profundizar en varios elementos, hay que trabajar un poco lo que Coral ahorita señalaba o lo que Ana Laura en el caso de los grupos indígenas. Y otros temas. Yo pienso que hay experiencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en escuelas de ellos, nada más en escuelas de ellos, donde por las prácticas comunitarias, porque bueno, hay comunidades que tienen prácticas comunitarias muy ancestrales, entonces la articulación escuela, comunidad es muy fuerte y en ese sentido yo no diría que necesariamente participan en el programa analítico porque no es así, pero sí participan en ayudar a pensar qué es lo que esperan de la escuela. Finalmente, lo que yo diría es, a ver, creo que por primera ocasión en el país una reforma está a cargo de pedagogos, con aciertos y con los errores que hayamos cometido. Ciertamente que no somos los que pensamos la reforma. A ver, ¿qué quiero decir? Esta reforma es resultado de una consulta, de múltiples consultas, a múltiples sectores, que de alguna manera el plan de estudios al principio de su, trata de exponer, el número de consultas, el número de sectores, etcétera. Nosotros nos tocó, yo creo que ya es lo que podríamos decir, organizar esas ideas. Yo pienso que sí podemos decir, Ana Laura participó, la doctora Rosa María Torres participó, Héctor Bayón también participó, pero participamos en estructurar, participamos en discutir una serie de elementos que provenían de otros sectores de la sociedad, varios que a mí me parecen muy interesantes y que una vorágine, porque yo creo que esa es otra cosa que hay que pensar en la reforma, es que no me había dado cuenta de la vorágine que es una reforma. Ahorita se está pensando en el consejo técnico y taller de fin del curso escolar, para julio de este año, pero al mismo tiempo ya se está pensando en el taller intensivo de agosto. O sea, no puede, en una reforma como que no hay tiempos de descanso y más bien hay acumulación de problemas o de situaciones que requieren reflexionarse o que requieren analizarse. Y yo creo que la experiencia más rica que hemos tenido, entre otras, la cantidad de elementos que todos los días van saliendo, sobre los cuales a veces hay respuestas y a veces uno dice, ¿por qué no me di cuenta? Sí me explico, y bueno, así es. Yo creo que así es el proceso de una reforma. Y esta reforma que trata de ser, y es algo que no enuncié, como un currículo vivo. Esto es un currículo que se está reformulando en su propia evolución, lo cual contradice el diario oficial, ¿verdad? Que es un currículum ya establecido, pero buscamos establecer un currículum vivo y ese es un tema complejo al cual hay que seguirle apostando.